Bueno, primero hacer una salvedad porque vamos a hablar de la subjetividad un poquitito, así que no soy doctora en Derecho, tengo una tesis ahí demorada justamente por caminar, así que quería dejar aclarado esto. Y bueno, acá hay mucha gente conocida antes de empezar la disertación, que va a ser lo más breve posible. Quería agradecer mucho a mis compañeros, a los colegas de la unidad de coordinación, a la doctora Marcela Piccioni, especial y muy especialmente a dos funcionarias de corte con todo lo que han trabajado y han dedicado para que esto fuera posible, que es la doctora Claudia Portillo y la doctora María Silvia Morelo. Y como es un estilo, digamos, cada maestrito con su librito, yo tengo uno, y es que en aquel momento en el tribunal, hace 15 días nada más que soy juez unipersonal, así que todavía estoy muy ligada a lo que es el colegiado, y en el colegiado también éramos capaces, además de otras cosas, de hacer un video con música, que algunos ya lo han visto, pero que es de lo que vamos a hablar en definitiva, y entonces vamos a presentarlo, esperemos que esta vez salga, porque nunca sale del todo completo. Esta vez vamos a ver que sí. Sí, es ese, pero acordate que tenés que ir a presentación y después tocar acá, el cosito si no, no sale la música. Ahí sí, mucha música, mucho audio. Bolichero. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. André, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan la canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera gritona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. André, vení por favor,
Bueno, y gracias. Idea y producción, quien habla, y realización, Viviana de la Piana, en este momento de licencia por maternidad, oficial primero del Juzgado 2 de Mar del Plata. Cuando escuchaba lo que hablaban tanto Hugo como Graciela, compañeros de estos años de los que he aprendido tanto, pensaba cómo se inserta el derecho y que en realidad estamos hablando siempre de lo mismo. Y que frente a colegas es una responsabilidad enorme venir a hablar de transformación y de subjetividad cuando muchas veces está en crisis la propia subjetividad. Cuando las estructuras son tan poderosas en nuestro hacer diario que nos limita ver y aplicar lo que estamos convencidos de hacer, que es el respeto al derecho humano de los demás. Y entonces pensamos que en esta tensión que sucede entre justicia y salud, que todavía existe y que ojalá a partir de acciones como por las que estamos hoy, empecemos a limar, las verdades empiezan a repartirse. Y entre nuestras verdades desaparece la verdad y la subjetividad de a quien está dirigido nuestro hacer. La anomia, en el caso del derecho, en el caso de nuestro pueblo, de nuestro Estado, está siempre rondando, está siempre anidando entre nuestras acciones. Y no pasa por la responsabilidad con el trabajo, o no pasa por la conciencia de creer que se está obrando bien, de acuerdo a la función que se tiene. Sucede que estaba hablando y me acordaba lo que me dijo un profesional psiquiatra que trabaja en mi lugar, que me dijo, ¿sabe qué pasa, doctora? Que esto que estamos haciendo es como la rueda del como sí. Quebrar la rueda del como sí y entonces buscar la realización del derecho a partir de la subjetividad del otro es también un gran desafío con la que contamos todos los sectores. Hablar de intersectorialidad significa hablar de un diseño universal, significa hablar de una idea común, significa hablar de un caso en particular. Pero es muy difícil a la hora de la implementación. Como nos está haciendo muy difícil la implementación de la ley, por ejemplo, cuando uno intenta hablar de interdisciplina y de respeto a los espacios propios de quien trabaja y de para quién se trabaja. Entonces, así como el espacio de un psiquiátrico no puede ser nunca la realización de derechos de una persona, el quedarse concentrado en las estructuras en las que nos hemos formado nos impide muchas veces estar de lleno en lo que significan estos nuevos paradigmas. Es muy fácil hablar de nuevos paradigmas si no se tienen situaciones concretas como la que nos presenta ahora el registro. La subjetividad, en definitiva, por lo que he aprendido de otras disciplinas, es poder construir una opinión de manera libre, de manera digna. Y la dignidad, de acuerdo a Peces Barbas, dice que tiene 3 esferas. La esfera de aquel que puede decir que no, la esfera del que puede dialogar y sobre todo del que puede elegir. Aquellos que no pueden elegir en cualquiera de las estructuras, entonces, independientemente de las implementaciones de la ley, quedarán atrapados en un estado de excepción del que Agamben ha hablado lo suficiente. Esto me parece que desde el campo del derecho nosotros tenemos un raconto de lo que es la autonomía y la subjetividad de las personas
pudiendo mencionar desde Caracas, que ha sido como un decálogo ético para el campo sanitario, hablando de la implementación de los derechos humanos, de la transformación en la atención primaria de salud, de el modo de intervención sanitaria respetuosa de la participación de los pacientes, a los 21 principios de Naciones Unidas, que ya marcaba perfectamente y delineaba qué era un defensor, el debido proceso, el consentimiento informado de alguien, el consentimiento informado mirado como un proceso bioético donde realmente es un camino donde está presente la autonomía, la justicia y la no maleficencia como base bioética. En los 21 principios de Naciones Unidas, cuando no eran un derecho vinculante, también desde en aquel momento seguía estableciendo lo mismo en relación a la residencia habitual, al cuidado de la persona, a la atención de la persona dentro de su núcleo familiar, a la no separación de los familiares y sobre todo a la legitimidad que debía tener una privación de libertad por causa de salud. Sin embargo, después de los 21 principios, anteriormente Luxor, la declaración de Luxor, establecía que los estados se debían comprometer respecto de la autorresponsabilidad de las personas, en miras a la mayor autodeterminación de las personas, es decir, a su autonomía. Si nosotros siguiéramos enumerando, y dejo por el tiempo pasar por alto un conjunto de declaraciones, tenemos antes de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la Declaración de Montreal para las personas con deficiencia intelectual, donde de la misma manera establecían que se encuentran en un mismo pie de igualdad y que los estados tienen la responsabilidad de favorecer su autonomía. Y llegamos de este modo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nosotros en este momento, digo para hacer más breve la exposición, nos encontramos con tres ejes. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental y el anteproyecto del Código Civil que refiere específicamente a este cambio de paradigma estableciendo el principio de capacidad plena para todas las personas. Remontando un poquito más instrumentos internacionales, podríamos acordarnos de las normas uniformes de igualdad de oportunidades del 93. ¿Pero qué es todo esto? Igualdad de oportunidad es accesibilidad, es vida independiente, es diálogo civil, es la transversalidad de las normas, es la normalización de las normas. Es lo que dicen las personas con discapacidad, que no desean y no pretenden un mundo diferenciado con leyes diferenciadas, sino que finalmente se transversalice el derecho, fijando este mismo pie de igualdad que establece el artículo 12 de la Convención. Digamos que entonces tenemos un artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que establecen las salvaguardias, la capacidad plena, salvaguardias y que las personas pueden celebrar actos jurídicos con apoyo. La Ley Nacional de Salud Mental, que en todo momento de la ley refiere a la autonomía de las personas, al consentimiento informado y a la revisión de todos los procesos con sentencia por incapacidad. La OMS ha declarado desde hace muchísimos años, las declaraciones que he mencionado provienen de las políticas de la OMS, en relación al mismo sentido. Sin embargo, nosotros todavía estamos con cuadros institucionales en los que tenemos que ser cada uno, en mi humilde pensamiento, agentes de esa transformación para hacerla realidad. Porque nosotros seguimos contando con procesos de insanía, si bien hoy estamos nombrándolos como determinación a la capacidad jurídica.
pero todavía está en cierre. Tenemos normas internas que regulan nuestro accionar y nuestra función, que en el informe final que se hace para el registro de identificación, visibilización y defensa a la subjetividad de las personas se hace, respecto del modo de intervención de los operadores judiciales en algunas normas específicas, como por ejemplo la más importante que hace al control de legalidad. Recientemente el fallo Furlan versus Argentina creo que nos coloca en una situación muy crítica a los que trabajamos. Voy simplemente a hacer una mención, doy por conocido, pero de todas maneras la referencia para los colegas de salud. Argentina ha sido sancionada en razón de la dilación temporal en los procesos, por haber tenido una persona un accidente en un predio perteneciente al Estado y con esto haberle ocasionado una discapacidad mental en la que la intersectorialidad podemos decir que justamente se mostró al revés de la propuesta que este registro hoy permite como herramienta de realización de derechos. Y fue que tardó 4 años en librarse los oficios para poder notificar la demanda, y esto fue valorado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado responsabilizó a la parte actora en relación a no haber dispuesto de la acción en el daños y perjuicios, y paralelamente esta persona comenzó a tener conflictos muy serios debido a las secuelas que le había originado este accidente. Este era un chico de 14 años al momento del accidente que, como todo chico medianamente corriente, iba a una escuela técnica, realizaba deportes, nadaba y tenía alguna práctica, no recuerdo si de taekwondo o algo así, y que posteriormente al accidente quedó con una escolaridad absolutamente comprometida, en un sistema expulsivo y no de integración. Por eso cuando hablamos de autonomía, de accesibilidad, de inclusión social, tenemos que pensar en el caso. A mí, yo felicito a los colegas que están en una situación de esta cuestión macro, de poder ver las políticas públicas en la implementación. Pero los que trabajamos cara a cara con el caso, es que vemos estas situaciones en las que se refiere Furlan versus Argentina. En este panorama, Furlan fue perdiendo y siendo cada vez más discriminado. El principio de igualdad de oportunidades es justamente igualdad y no discriminación. Pero la igualdad contiene la autonomía, contiene la libertad, y esta persona fue cada vez más cercenando y condicionando sus derechos a ella. Por lo tanto, luego de mucho recorrido, es denunciado por su propia familia, la familia se fragmenta y termina internado en un hospital, donde también comienza un recorrido diagnóstico. O sea, nosotros tenemos el desafío de reformular nuestras prácticas judiciales en función de la operatividad de derechos que por ejemplo, este registro nos ofrece. Pero es cierto que tenemos una tendencia y una formación que hace a la seguridad jurídica, entre comillas. Y muchas veces entonces esa seguridad jurídica depende de diagnósticos. Y esos diagnósticos han sepultado más de una vez a una persona en un psiquiátrico. En el caso de Furlan, obtuvo en el proceso de siendo un niño, no tuvo la representación debida por parte del Ministerio Público, no se le dio intervención y no tuvo tampoco una intervención protagónica en el proceso.
quienes vean o hayan visto el video de la audiencia ante la Corte Interamericana, el ministro de la Corte Interamericana no podía entender por qué no había un mecanismo hábil para llegar a los jueces o para llegar al juez. ¿Cómo era posible que un particular, y le pregunta, no haya podido acceder al juez para poder mostrar esto de la inmediatez y de la accesibilidad a partir del contacto? Porque siempre menciona a Levinas en el sentido de que solo el otro nos hace responsable. Y es muy cierto lo que acá se dijo. Nosotros tenemos otra mirada integradora del derecho cuando nos apartamos del expediente y comenzamos a ver la persona. En el caso de Furlan versus Argentina, la Corte resolvió que la dilación en el proceso, argumentando también antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no puede ser motivo el hecho de que nosotros, los jueces, digamos que el exceso de causas y la imposibilidad de recursos impidió que tuviéramos contacto o tener contacto con una persona. Evidentemente, esto, ante la situación en la que nos movemos a diario, implica al menos una reformulación de prácticas, porque esto es una realidad que creo que todos, defensores, jueces, asesores, vivimos. Pero lo cierto es que la Corte Interamericana ya se ha expedido, en el caso Fornerón, en otros, como Jiménez López contra Brasil, y en relación a salud y a la garantía del derecho a la salud privada o a la salud pública, Jiménez López contra Brasil se ha expedido perfectamente. Es decir, esta situación que hoy el alto Tribunal Interamericano está resolviendo impone también que los principios de autonomía, de accesibilidad, de vida independiente, de capacidad jurídica, todo el centro de atención está en la capacidad jurídica. Hoy vamos a tener que resolver muy pronto, los que ya estamos resolviéndolo, en relación a si una persona es siempre eso, nada más que una persona. Y en la inmensidad de ser persona, entonces el concepto de capacidad jurídica también se ha modificado. Y al modificarse y ser la persona un centro de imputación de derechos, deviene entonces un sistema que está estableciendo, si es que así se sanciona el anteproyecto del Código Civil, de graduación a la capacidad, donde la incapacidad es más que excepcionalísima y los jueces podremos resolver, de hecho ya lo estamos haciendo, la capacidad jurídica plena con apoyos. Ahora, la cuestión está, hay que avanzar en darle un marco regulador a los apoyos porque tenemos el orden interno. Entonces, ¿dentro de qué situación jurídica los apoyos van a manifestarse? Esos apoyos serán corresponsables, no forman parte del acto, le dan validez al acto, los registros tendrán que adecuar, a realizar los ajustes razonables que establece la Convención. La Convención dice la responsabilidad del Estado de adecuar los ajustes razonables. Yo he dictado una sentencia con apoyos, pero tuve que enviar un oficio al registro de la propiedad inmueble, porque si en este caso había una medida cautelar, era también con medidas anticipadas, y no está previsto, o sea, no están los ajustes razonables. Y los ajustes razonables es una cuestión de todos, de lo que hoy el presidente de la Corte dijo, no envolverse de garantismo y envolverse de eficacia, que eso hace el derecho. El derecho tiene una relación de proporcionalidad en la temporalidad. Y cuando uno trabaja mucho, y acá hay mucha gente que trabaja y nos conocemos, duele ser sancionados por la Corte Interamericana, pero también es una propuesta de cambio. Como propuesta de cambio representa este registro que no es
vulnerando la confidencialidad ni los datos de las personas, porque de nada nos valdría tener a alguien al que se le respeta la confidencialidad y encerrado y muerto vivo en un psiquiátrico. Y a quienes hemos recorrido los lugares privados y los lugares públicos, sabemos que no es la condición de la autonomía y de la accesibilidad, como dijo Graciela, el vivir y convivir en un hospital psiquiátrico. Que mientras la reconversión se produce y la transición está, deberemos a lo mejor seguir tomando decisiones, porque no podemos hablar con eufemismos. Es decir, en la transición todavía firmamos, todavía seguiremos firmando. Es decir, mientras haya un compromiso de derecho, nuestra función de garantes será que firmemos respecto del compromiso de derecho. Y nos correremos dando lugar al privilegio que efectivamente ha de ser así, que sean los dispositivos los que hablen. Pero cuando el dispositivo no esté, nuestra función de garante, en mi modesto entender de un simple juez de primera instancia, tendrá que seguir funcionando para que entonces tenga visos de realidad que una persona puede externarse y puede integrar una red comunitaria. La red comunitaria también se hace con nosotros y desde nuestros lugares nosotros también podemos fomentar, y de hecho sé de muchos compañeros, de muchos colegas que lo están haciendo. La impronta de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público y del Ministerio de Salud, creo que marca una línea de la que ya no vamos a poder escapar. Es decir, estamos dentro del paradigma. No quiero más tiempo, le agradezco mucho.